Darle la palabra al señor profesor Jonathan Sánchez, es antropólogo e investigador en el ámbito de las ciencias sociales, es nuestro referente para los de América Latina en el trabajo de recolección de información estadística y en asocio con la CEPAL. Por favor, cuéntenos cuáles son los métodos más valiosos para aprender y recopilar información sobre las comunidades afrodescendientes y cómo utiliza en su práctica esta información. Tiene la palabra, señora. Muchas gracias, estimado señor presidente, honorable doctor Pastor Emilio Martínez, estimados colegas de la mesa, distinguidos miembros del Foro Permanente Afrodescendiente, queridos colegas presentes en esta segunda sección del foro. Como bien lo dijo el doctor Martínez, soy Don Antonio, vengo de Ecuador, un estado plurinacional e intercultural ubicado en Sudamérica, donde los afrodescendientes somos el 7% y donde tengo el gusto de trabajar en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautuas. Señor presidente, nos sentimos muy felices que en esta segunda sesión del Foro Permanente Afrodescendiente trate como tema general la realización de un sueño. La realización de un sueño, la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas sobre la promoción, protección y pleno respeto de los derechos humanos de las personas afrodescendientes. Sobre este objetivo, señor presidente, creemos necesario una orientación conceptual y política y jurídica sobre los derechos de los afrodescendientes, teniendo en cuenta las jurisprudencias, reconocimientos legales alcanzados en los países de América Latina y el Caribe, además de la necesidad de legitimar el carácter de autodeterminación de pueblos que desde la sociedad civil afrodescendiente definimos. Esperamos entonces que las conclusiones del foro hagan énfasis en que el proyecto de declaración de derechos debe considerar la naturaleza cultural de la afrodescendencia, la cual en las Américas, por razones de la esclavización, somos un conjunto de expresiones civilizatorias heterogéneas que en cada país nos autodeterminamos como pueblos o colectividades étnicas sujetas de derechos colectivos. En tal razón, el proyecto de declaración deberá reconocer y ratificar nuestro carácter de pueblo en el mismo sentido que ya lo ha hecho el Convenio 169 de la OIT cuando hace referencias a pueblos indígenas y rurales. En cuanto al tema de este panel, doctor Murillo, haremos un breve comentario respecto al uso de los datos en la vida práctica para reconocer y combatir el racismo sistémico y estructural. Este es un tema importante. Desde la conferencia de Durban del 2001, el Movimiento Social Afrodescendiente de las Américas ha realizado una poderosa incidencia en los estados nacionales para incluir en los instrumentos censales y encuestas la variable de autoidentificación étnica racial que permite que con detalles conozcamos indicadores sociodemográficos y socioeconómicos que desnudan las desigualdades por varios factores de poder como la raza, teniendo en cuenta que la raza, para mí, desde mi punto de vista antropológico, es una variable económica. He dedicado los últimos 20 años al estudio de indicadores sociales como una forma muy concreta de combatir el racismo sistémico y estructural de los afrodescendientes. Nos unimos a las definiciones que el doctor Murillo hizo al principio de esta presentación y a las observaciones del profesor afro-costarricense Chris Duncan, donde ellos refieren estos fenómenos y la forma como afectan la vida de millones de afrodescendientes, niegan la ciudadanía, incluso 150 años después de la abolición de la esclavitud. El racismo sistémico, como lo denunció Aimé Césaire, está en contra de la civilización occidental y genera déficits de democracia. Conceptualmente, interesa precisar la relación entre afrodescendencia,
racismo sistémico, visibilidad estadística y manejo de datos para combatir. Planteamos la necesidad de interpretar el fenómeno de la afrodescendencia en las estadísticas como una agencia identitaria que se mueve interseccionalmente desde categorías de poder como la raza, la etnicidad, el género y las relaciones con condiciones específicas de cada individuo, es decir, condición de clase, orientación sexual, educación, origen e incluso familias y tipos de capitales. Lo segundo es una tesis en construcción, señor presidente. La base de la Agencia de la Identidad Afrodescendiente ha sido la raza, desde los inicios de la modernidad occidental, pero queremos una interpretación económica de esta categoría sociológica, más allá de sus conceptos sociales e ideológicos, como lo refirió el doctor Mayra. Entender la raza como un concepto económico que surte efectos sobre la afrodescendencia ayudaría a nuevas perspectivas para estudiar interseccionalmente las condiciones de exclusión socioeconómica que enfrenta la población afrodescendiente en América Latina. Pensar la raza como una categoría económica justifica un giro más creativo cuando intentamos realizar preguntas de autoidentificación étnica racial afrodescendiente utilizada tanto en los censos como en las encuestas y los registros administrativos. Aquí sí hay momento para reconocer el fantástico trabajo que ha hecho la División de Población de la CEPAL con apoyo del UNFA en América Latina. Recomendaciones. Luego de esta precisión conceptual, pasamos a responder una pregunta importante. ¿Cómo la recopilación de datos raciales y étnicos pueden ser más útiles para combatir el racismo sistémico? Lo primero, señor presidente, es destacar que los gobiernos deberían comprender que el manejo adecuado de indicadores fácticos y el procesamiento de datos permite combatir de forma concreta las desigualdades como resultado de la racialización de la humanidad. Tratar este tema en el foro es la oportunidad de posicionar a la visibilidad estadística como un mecanismo efectivo, no solo para el diagnóstico situacional, sino también para la orientación de políticas públicas, planes de desarrollo y medidas presupuestarias para garantizar derechos. Llamar a los gobiernos y estados nacionales para que fortalezcan la visibilidad estadística, incluyendo de forma efectiva la variable étnico-racial en los instrumentos que recopilan datos socioeconómicos y socioculturales, y solicitar a aquellos estados que han retrocedido en el derecho a la visibilidad estadística afrodescendiente que rectifiquen. Es importante, señor presidente, alimentar de mejor manera la captura de datos étnico-raciales en los registros administrativos, en los registros de salud y sobre todo en aquellos relacionados con el acceso a la justicia, a la violencia policial, al sesgo algorítmico y la inteligencia artificial diseñada en contra de los patrones culturales, sociales y racializados. Expresamos la oportunidad de hacer un llamado a que organismos regionales de Naciones Unidas puedan abrir secciones específicas que orienten a los gobiernos latinoamericanos en materia de estadísticas étnico-raciales, que permitan que no desfallezcan aquellos intentos positivos por fortalecer los datos e indicadores sociales de carácter interseccional y étnico-racial. Sea la oportunidad de expresar que la visibilidad estadística debe ser acompañada por la visibilidad cartográfica, es decir, el uso de las tecnologías para mapear los territorios afrodescendientes de carácter colectivo y ancestral en todos los países de América Latina y el Caribe. No queda por demás, señor presidente, acotar que el proyecto de Declaración de Derechos contemple a la visibilidad estadística como un derecho de la afrodescendencia, un derecho que sirve como instrumento de justicia reparadora, que garantiza el acceso a los derechos ciudadanos y permite combatir de forma concreta las consecuencias de la desigualdad del racismo sistémico en el sistema o en el modo capitalista. Gracias, señor presidente, y con la bendición de los ancestros me despido. Muchas gracias.